Ahí está, Martín, ya puedes arrancar. Perfecto, bueno, muchas gracias Rocío. Y también agradecer a Sofía, ¿no? que son las caras visibles de esta comunidad, que obviamente, en mi caso, me abren las puertas de su casa para poder acompañarlos a ustedes en este sector, como decía Rocío, bastante interesante para aquellos que les interesa la parte agrícola ganadera. Ya tenemos un curso agrícola, ¿no? Pero lo que vamos a estar trabajando, cualquier cosa obviamente se comunican con las chicas para ese otro curso, vamos a estar hablando en esta oportunidad del curso ganadero. Este curso ganadero que tiene varios módulos, ellas como siempre tan generosas me permiten explayarme en cuanto a la temática y vamos a arrancar de lo que es inscripción, pasando por el monotributo. Inscripciones que por ahí son muy difíciles en la parte ganadera, en el sentido de que no está simplificado como la parte agrícola. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Trabajamos con lo que tiene que ver con el monotributista en la actividad, y pasamos por lo que son contratos, hablamos de comercialización, de liquidación de Hacienda, y también la liquidación del IVA, incluyendo obviamente el IVA simple, y la parte más importante, creo yo, del cursado, aunque por ahí la chica me dice que por ahí la parte más importante son la parte del IVA, la parte del día a día, por ahí se complica mucho cuando hablamos de lo que es valuación de Hacienda, ¿bien? Entonces, en esta masterclass, en esta charla que vamos a estar compartiendo, vamos a hablar de un aspecto fundamental, obviamente, de la evaluación, pero que no hace al todo, el cual obviamente lo van a encontrar desarrollado cuando ustedes lean la información del cursado que salió a la comercialización hoy. En el capítulo 9 vamos a ver cada uno de los puntos importantes para lo que es la evaluación, no solamente en un establecimiento de cría, sino también en invernada. En el caso de esta masterclass vamos a estar charlando de lo que es la evaluación de la hacienda en un establecimiento de cría. Entiendo yo, a mi criterio, es lo más dudoso que se puede sacar, porque obviamente hay muchas consideraciones, ¿no? Tenemos que saber si estamos fuera o dentro de la zona central ganadera, si es nuestro primer ejercicio, si ya venimos con evaluaciones, qué tipo de categoría animal y especie animal estamos hablando. Entonces, bueno, en base a todas esas cuestiones, y obviamente que lo abordamos en el curso ganadero, hoy traemos, creo yo, la parte más linda, que es la parte de evaluación en un establecimiento de cría, ¿bien? Aplicado obviamente a la zona central ganadera. Lo que primero quiero preguntarles es si se está escuchando bien, y ahora voy a empezar a compartir la pantalla para que me digan si ustedes lo están viendo bien. Así. Escucha perfecto, Martín. Bueno, gracias, muchas gracias. Bien, ahí se ve perfecto. ¿Se está viendo bien, verdad? Sí. Bien, perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo a esta masterclass. Como bien decía Rocío, vamos a abordar los temas ahora y después vamos a estar trabajando o respondiendo las preguntas, así que obviamente déjenlo en el chat porque Juli después me lo va a estar trayéndolas para que podamos por ahí para poder responder bien esos puntos, que por ahí lo que quería decir es que quizás por ahí me adelanto con la pregunta, que es lo que vamos a responder a posteriori. Así que, por eso, primero vamos a desarrollar la parte teórica junto con lo práctico, y después, obviamente, vamos con una sección con las preguntas y respuestas. Bien, nosotros tenemos que trabajar, y a mí me gusta trabajar mucho más con la ley, ¿sí? Pero yo se los dejo plasmado en la filmina para que ustedes lo puedan ver. Este es un extracto de lo que vamos a estar trabajando en este capítulo 9 del curso Mi primer cliente ganadero, en la cual el artículo 58 de la ley de ganancias, si yo me voy a la ley de ganancias, tenemos para la actividad ganadera el artículo 56, que es el que nos va a hacer mención de las valuaciones de todos los bienes que podemos evaluar al cierre del ejercicio. Sepan ustedes que estamos hablando de evaluación impositiva, ¿no? Y yo en el curso lo trato de explicar, porque muchas veces en el estudio, cuando vienen a consultarnos, confunden lo que es la evaluación contable, que es la evaluación de la hacienda de acuerdo a las normas técnicas, aplicable a aquellas empresas que llevan libros contables. Aunque suene básico lo que le estoy diciendo, repito, muchas veces vienen con esta confusión a consultarme en el estudio contable,
cuando hacemos las consultorías. La evaluación que vamos a estar viendo nosotros es la impositiva, aquella que se determina de acuerdo a la ley de ganancias, que es única, ¿sí? Es única para persona física o jurídica, la evaluación impositiva. Ya la evaluación contable tiene otras características, tiene otros fundamentos, tiene otra forma de mirar a la hacienda y que obviamente sirve a los efectos de la evaluación de un estado contable de la existencia del cierre. Nosotros vamos a trabajar sobre la evaluación impositiva y cuando yo me voy al artículo 58, permítanme, pero a mí me gusta un poquito más, por acá estaba, sí, acá estoy. Leerlo desde la ley, artículo 58, ahí estamos. Como les digo, artículos 57, 56, 57, 58, son los que van a trabajar de la ley con lo que es la evaluación de Hacienda. Bueno, el artículo 56, como les decía, nos da el marco teórico de la evaluación de todas las existencias, ¿bien? Y cuando yo me voy al inciso D, me habla de la Hacienda. Y me divide establecimiento de cría con establecimiento de invernada. El establecimiento de cría, aquel objetivo es obtener la mayor cantidad de terneros al destete para su comercialización. Establecimiento de invernada, el que se encarga de engordar los animales, ya sea de manera intensiva, como un feedlot, o de manera extensiva, a campo abierto, para comercializar el animal engordado. Normalmente podemos encontrar contribuyentes que solamente hagan la cría, comercialicen terneros, porque obviamente las terneras, y junto con lo que es vaquillonas y vacas, forman parte del plantel de vientres, que van a ir reanudándose para obtener mayor cantidad de terneros, y lo que es la invernada, normalmente hace este engorde, por lo tanto, vamos a tener, quizás no tengamos un plantel de vientre tan grande. Podemos encontrar contribuyentes que hagan alguna de estas dos actividades, como también podemos encontrar contribuyentes que hagan las dos actividades, que se llama ciclo completo, o sea, cría e invernada. Nosotros nos vamos a meter en lo que vendría a ser el establecimiento de cría. Y la ley me dice que entiende por establecimiento de cría, perdón, para la evaluación del establecimiento de cría tenemos que aplicar el costo estimativo por revaluación anual. Este costo estimativo por revaluación anual está plasmado en el artículo 57, pero previamente a eso vamos a hablar del artículo 58. El artículo 58 me da el marco general de la evaluación de la hacienda. Esto es lo que tienen acá en la filmina, pero yo como les digo, me gusta leerlo desde acá. Fíjense que es lo que dice el artículo 58. A los fines de evaluar la hacienda, me dice esto, en el aspecto impositivo, el fisco considera como bien de cambio a toda la hacienda, cualquiera sea la categoría de un establecimiento agropecuario. Entonces el artículo 58 me dice que toda la hacienda, no importa cuál sea la categoría, no importa qué tipo de establecimiento, fíjense que me dice de un establecimiento agropecuario, es considerado bien de cambio. ¿Bien? Bueno, este es el primer párrafo. Obviamente que quedamos aislados y decimos, che, pero pará, yo tenía entendido de que hay una parte de la hacienda que puede ser considerado activo fijo. Bueno, sí. Fíjense que la ley, por ahí, el legislador, cuando nos da esta pauta, y lo mismo sucede en el artículo 93, ya lo vamos a ver, te corta la cabeza en el primer párrafo, pero después te da una opción. Entonces, a los fines de la ley, todo es bien de cambio. No importa la categoría ni el tipo de establecimiento. Y después me dice, sin embargo, de lo que te acabo de decir recién, o sea, a pesar de que te acabo de decir que todo es bien de cambio, a los efectos de la amortización de bienes de uso, hace referencia a este artículo, se le va a otorgar tratamiento de activo fijo o bien de uso, y acá empieza un laberinto en el cual tenemos que entender qué nos está queriendo decir para poder saber bien qué es activo fijo y qué es bien de cambio. ¿Bien? Recuerden, vuelvo un poquito para atrás, acá pauso, hagan las preguntas en el chat o anótenlas, porque después a la finalización de la disertación vamos a estar hablando vamos a estar respondiendo preguntas, porque quizás la pregunta
deviene de algo que vamos a ver más adelante. Entonces, dejen anotadas las consultas. Entonces, a pesar de lo que te acabo de decir, el FICO considera como bien amortizable vamos a leerlo y después vamos a ver un cuadro. La adquisición de reproductores, incluidas las hembras, cuando fuesen de pedigree o puras de cruza. Entonces, acá yo les armo un cuadro para hacerlo rápido, porque obviamente es un poquito confuso. Fíjense que dice, todo te considero bien de cambio, con excepción, a los fines de tratarlo como un bien de uso amortizable, primero, la adquisición. Entonces acá ustedes van a ver en el cuadro que yo puse un toro o una vaca o un vientre, una hembra, vamos a decir así, un reproductor macho o una reproductora hembra, adquirida o producida, porque no necesariamente los reproductores vamos a todos comprarlos. Entonces, la adquisición de reproductores, incluida las hembras, me dice. Entonces, primero que nada, activo fijo van a ser reproductores macho adquiridos. Independientemente del tipo de rodeo, si fuera de cruza, de pura de pedigree, o fuera de rodeo general, o sea, que no es de cruza, independientemente de si es de rodeo general o de pedigree, el reproductor macho, cuando sea adquirido, va a ser bien de uso. Ahora, si ese reproductor macho no es adquirido, ese reproductor macho es de propia producción, no importa el tipo de rodeo, se considera bien de cambio. Y acá obviamente vamos a tener algunas discusiones con ustedes, porque ustedes van a decir, Martín, pero yo tengo una cabaña, o sea, tengo un contribuyente que hace cabaña, y independientemente de que sean de propia producción, lo consideramos como activo fijo. Bueno, hay doctrina que así lo aplica para ciertas razas. Yo voy a la ley, no me voy a guiar de esa doctrina, porque voy a entrar en un conflicto, en la cual el fisco tiene su interpretación, y obviamente la doctrina otra. Y de ahí podemos llegar a tener jurisprudencia. Me voy a solamente a versar en lo que dice la ley. Si yo tengo un reproductor macho que no es adquirido, no es activo fijo. Porque si no es adquirido ese reproductor macho, aplica el primer párrafo que dice que toda la hacienda es un bien de cambio. La excepción está en el segundo párrafo que me habla de adquisición de reproductores. Entonces, reproductores macho adquiridos independientemente del tipo de rodeo, general, de raza, de pedigree, bien de uso. Producido, independientemente del tipo de rodeo que estemos hablando, bien de cambio. Y ya vamos a ver cómo lo voy a evaluar. ¿Y qué pasa con las hembras? Bueno, yo acá un poquito me voy adelantando, ¿no? Acá lo vamos a ver, pero vamos a trabajar con el cuadrito y ya después voy mostrándole las filminas. El artículo 58 me aclara, me dice, mira, fíjate con las hembras, en el caso de las hembras, tenemos que cumplir dos requisitos, ¿no? Para el caso de macho, solamente tiene que cumplir un requisito para que sea un activo fijo, un bien de uso, que sea adquirido. En cambio, para las hembras tiene que cumplir dos requisitos. El primer requisito es común para los dos, tiene que ser adquirido, y el segundo requisito es que la hembra sea de pedigree o pura de cruza. ¿Sí? Por lo tanto, acá. Para que sea la hembra considerada bien de uso, tiene que ser adquirida y además cumplir el requisito de ser pura de cruza o de pedigree. Yo acá les dejo un dictamen, que es el 25 de 1968, en la cual me dice, che, mirá, para considerar que un animal es de pedigree o pura de cruza, ese animal tiene que estar registrado en las entidades que llevan el registro de los animales de esa raza. O sea, aquellas entidades registradas en las cuales yo voy a inscribir mi animal puro de cruza o de pedigree, para que sea considerado un activo fijo, esa hembra tiene que estar registrada en ese lugar, en esa organización que lleva el registro. Por lo tanto, volviendo al cuadrito, las reproductores hembra
para que sean consideradas bienes de uso, tienen que ser adquiridas y además tienen que ser de pedigree o puras de cruza. Si es adquirida, pero es de rodeo general, o es una hembra producida, se consideraría bien de cambio. Y en ese caso se denominan vientres. Bien, ya lo vamos a ver cómo lo vamos evaluando, ¿no? Entonces, con este cuadro simplificamos lo que nos dice el artículo 58. Por ahí muchas veces me preguntan, Martín, ¿qué contribuyente evalúa sus reproductores macho de propia producción como un activo fijo? Bueno, lo real es lo que establece la ley. Y es lo que establece la ley del artículo 58, como les digo, que si no es adquirido, pasa a ser un bien de cambio. ¿Por qué le digo esto? Porque si yo lo incorporo como bien de cambio, usted me dice, Martín, la verdad que no sabía, el cliente viene de un contador anterior en donde todos los reproductores lo asignaba como bien de uso amortizable. Bueno, habría que ver cuál es el costo que le asignaste a ese reproductor de propia producción, porque si no es adquirido, tendrías que llevar un sistema de costeo, ¿bien? Para poder determinarlo, lo cual vamos a ver que no es aplicable, obviamente, para el caso que estamos hablando de ser un bien de uso. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar estos reproductores machos? Como los dice acá, para que sea un bien de uso, tiene que ser adquirido. Ya sabemos que es el valor del animal más todos los gastos necesarios para que ese animal esté a disposición, esté en condiciones de ser un reproductor. Van a implicar, obviamente, el flete, los gastos de documento de tránsito, etcétera, las guías, etcétera. Eso debería ser la suma de los gastos, por ahí solamente se toma el valor de la factura, lo cual no sería lo óptimo. Yo, por ejemplo, acá, tengo la liquidación de venta directa que me emite un contribuyente, ¿no? Esta es la liquidación que se emite cuando se vende un animal que no va a destino faena, la liquidación de venta directa me la emite un tercero, la recibo yo, y tengo el valor de 5 reproductores, ¿sí? Tengo el valor de 5 reproductores macho, lo cual, esto, dividido 5, obviamente, es el valor de origen de cada uno de esos reproductores que yo lo voy a amortizar en 5 años de vida útil. Obviamente, que yo podría aplicar, por ahí muchas veces tenemos reproductores de raza o puras de cruza que se amortizan en 3 años, ¿sí? Cuando, recuerden que la ley lo permite, siempre y cuando yo necesito demostrarle al fisco que la vida útil es menor por tal y cual circunstancia. Y se lo tengo que registrar o se lo tengo que remitir todas esas consideraciones biológicas necesarias para decir que este reproductor macho dura su actividad como reproductor 3 ejercicios. Por lo tanto, lo voy a amortizar en menos años que lo que establecen los usos y costumbres, ¿sí? Bueno, siguiendo un poquito, ¿qué pasa con estos reproductores? Si yo me voy al ejercicio, ya lo vamos a ver completo, pero yo acá tengo en mi stock al cierre, tengo 7 toros. Y yo en el ejercicio tengo la compra de 5. Vamos a suponer que esos 2 toros son de propia producción. ¿Cómo lo voy a evaluar? Bueno, tengo diversas opciones. La ley, en el artículo 137 del decreto reglamentario, bien, vamos hacia allá. 137, si no me equivoco, soy un poco olvidadizo de los números del artículo. Acá está, estaba muy bien, 137. ¿Cómo vamos a evaluar a los reproductores, incluidas las hembras, adquiridas? Tenés 2 opciones, me dice el artículo 137 del decreto. Al precio de adquisición, valor del animal más todos los gastos que necesite de traslado y otros, dividido los años de vida útil. O bien, le puedo asignar un costo estimado, me dice la disposición. Puedo asignarle un costo estimado y ese costo estimado lo tengo que comparar con el precio de adquisición, me dice la ley. Y la diferencia entre el precio de compra y el costo estimado que yo le asigné es lo único que puedo amortizar. Por lo tanto,
En la práctica, yo, en 10 años aproximadamente de estar en el área agropecuaria, nunca he visto que para evaluar la hacienda reproductora se determine un costo estimado. No me tocó el caso. ¿Por qué? Porque el precio estimado menos el precio de adquisición, lo único que se puede amortizar es esa diferencia, me dice la disposición legal. En cambio, en el otro caso, cuando me voy a valor de adquisición, puedo amortizar el total del valor adquirido. Eso me lo establece el artículo 137. Ahora, el mismo artículo 137 me dice qué pasa si yo no cumplo con el segundo párrafo del artículo 58, y por lo tanto, me voy a evaluarlo como hacienda. Fíjense en que este artículo 137, inciso B, refuerza lo que establece el artículo 58, segundo párrafo. ¿Por qué? Porque me dice, a los animales de propia producción se le va a aplicar el precio que represente el costo probable del semoviente. Bueno, y después me habla de una actualización que no se aplica, ¿sí? Ya lo vamos a hablar por qué. Por lo tanto, si yo leo la ley de arriba para abajo, nunca voy a descubrir o saber qué es ese costo del semoviente, porque no me lo dice la ley. Entonces me tengo que ir a la doctrina, que entiende que ese costo de semoviente se puede calcular como el costo de producción, si yo tengo un seguimiento de todos los gastos que fui incurriendo a medida que, obtuve el ternero, de ahí lo fui engordando, etcétera, lo fui llevando a ser un reproductor macho. Bueno, todos los gastos, todos los costos que fui incurriendo para poder obtener ese reproductor macho, si yo puedo hacer un seguimiento del reproductor, si puedo hacer a través de un sistema de costeo, puedo determinar cuál es el costo de producción, le asignaré ese valor. Si eso no es posible, tengo dos opciones. Puedo determinar el valor probable de realización, que es el valor de mercado, el valor de realización de ese reproductor macho al cierre del ejercicio, o bien el costo estimativo por revaluación anual. Sería lo más fácil porque ya lo vamos a ver, ya lo vamos a trabajar, lo voy a determinar en base a una categoría base. Y en base a eso, de acuerdo a los índices de relación, voy a evaluar impositivamente, como ya sabemos, a este reproductor macho de propia producción, ya que los reproductores adquiridos pasan a ser bienes de uso, los saco de la existencia. Estos reproductores machos de propia producción forman parte de la existencia, por lo tanto, si usted, como le decía, me dicen, Martín, yo lo tenía evaluado como reproductores, como bienes de uso, ¿ahora qué hago? Bueno, lo deberías incorporar en tu existencia al cierre, y obviamente eso va a generar un incremento en tu existencia al cierre que va a impactar con un menor costo de mercadería vendida. Recuerden la fórmula del costo de mercadería vendida: existencia al inicio más compra, menos devolución de compra, menos existencia final. Mientras más alta la existencia final, cae, obviamente, el costo de mercadería vendida. Bueno, entonces, reproductores macho, si son adquiridos, lo más normal, costo de adquisición menos la amortización acumulada, la vamos a amortizar, y si es de propia producción, forman parte de la existencia al cierre, como, valuado su costo de semoviente, de acuerdo a cómo vengan valuando. Recuerden que ese criterio lo tienen que mantener, ¿no? Por 5 años como mínimo. Si yo un año apliqué cera, el año que viene no puedo aplicar costo de realización, porque obviamente estoy variando las formas o los criterios de aplicación año por año. Obviamente, si tengo una inspección, puedo llegar a tener un inconveniente en ese sentido. En el caso de las hembras, si son adquiridas y son puras de cruz o de pedigrí, se van a evaluar a su costo de adquisición y se van a amortizar, o bien al valor asignado menos el valor de adquisición, y sobre esa diferencia se van a amortizar. Si no cumple con ambos requisitos, serán considerados vientres. Muy bien. Váyanme dejando las consultas. Ahora vamos a ver bien cómo se aplica este costo estimativo por revaluación anual para estos establecimientos de cría. Estos vientres que forman parte o que son bienes de cambio, muchas veces me preguntan qué sucede en los establecimientos de tambo, porque también el establecimiento de tambo se caracteriza o se asemeja mucho
a un establecimiento de cría, ¿sí? Por lo tanto, tiene mucha similitud. Entonces el fisco no hizo una diferencia entre tambo y entre un establecimiento de cría. Por lo tanto, se tendría que aplicar exactamente lo mismo que para un establecimiento de cría. He visto muchas veces, y hay mucha doctrina que apoya la interpretación de que las vacas lecheras son consideradas bienes de uso. Repito, la ley no lo dice. La ley dice, artículo 58, que deberían ser hembras, si no fueran obviamente si son puras, si son de cruza, si son de pedigree, van como bienes de uso, y si no lo son, son bienes de cambio. Pero bueno, como les digo, por ahí muchas veces se ha visto en la doctrina que se aplica como bienes de uso. No quiere decir que eso esté bien. El artículo 58, repito, es claro. Bueno, vamos entonces con evaluación. ¿Bien? Para ver lo de evaluación, nos remitimos al artículo 56 de nuevo. Denme un segundito, quiero ver una cosita. A esto está, Bien, bien, bien. Bien, perfecto. ¿Cómo vamos a evaluar en un establecimiento de cría? Me dice el artículo 56, que me habla de las evaluaciones, en el inciso D, establecimiento de cría, evaluarlo el costo estimativo por revaluación anual. Me voy al artículo 57, y me habla del costo estimativo por revaluación anual. Ahora, a los efectos de aplicar el costo estimativo por revaluación anual, tenés que aplicar las siguientes opciones. Me dice este artículo 57. Obviamente que nosotros a este artículo lo vamos a desarrollar completamente en lo que tiene que ver el módulo 9 del curso. Nosotros acá vamos a ver una partecita. Y me dice, mira, cuando estés hablando de hacienda ovina y porcina, este tipo de hacienda, ovina, bovina y porcina, y que no sean vientres, inciso C, habla de los vientres. ¿Qué es el vientre? Entiéndase por vientres aquellos que están destinados a cumplir dicha finalidad. O sea, la ternera, las vaquillonas, no importa la edad, y las vacas. Usted me dirá, Martín, las terneras, pero si las terneras todavía no están desarrolladas para ser vientre, obvio, tal cual. Pero están destinadas a cumplir con la finalidad de ser vientres. Ya vamos a ver que nosotros tendríamos que considerar ciertos criterios para determinar ciertos vientres como bienes de cambio. Pero ya eso se los dejo acá, lo voy a retomar con el ejercicio. Entonces, vientres son las terneras, las vaquillonas y las vacas, en lo que vendría a ser un establecimiento bovino. Me dice, cuando estemos hablando de la especie bovina, ovino, porcina, y que no sean vientres, o sea, el resto de las categorías, le voy a leer lo que dice la ley, que al legislador le encanta complicar las cosas, no lo vamos a... La primera vez que ustedes lo vean, no lo van a entender, se los aseguro, me pasó a mí muchas veces, lo tuve que leer para poder comprenderlo. Me dice, se tomará como valor base de cada especie el valor de la categoría más vendida durante los últimos 3 meses del ejercicio, el que será igual al 60% del precio promedio ponderado obtenido por las ventas de dicha categoría, en el citado lapso. Si en el término aludido no hubieses efectuado venta de animales o éstas no fueran representativas, el valor a tomar como base será el de la categoría de hacienda más adquirida durante su transcurso, o sea, los 3 meses, el que estará dado por el 60% del precio promedio ponderado abonado por las compras de dicha categoría en el citado periodo. De no resultar aplicable lo establecido para las ventas ni para las compras, se tomará como valor base el 60% del precio promedio ponderado que en el mencionado lapso se hubiese registrado para la categoría de hacienda más vendida en el mercado en la cual el ganadero acostumbra operar. ¿Bien? Perfecto. Esto es lo que nos dice la ley. Como les digo, la primera vez que lo leemos nos mareamos un poquito. ¿Pero qué me dice? Me dice lo siguiente.
Bueno, esto ya lo vamos a ver. Cuando estemos hablando de hacienda bovina, ovino, porcina, y que no sean vientres, ya sabemos qué es, primero busca la categoría base. Te lo dejo acá como resumen. Se tomará como valor base, vamos a decir, busca la categoría base, que será la más vendida de los últimos 3 meses del ejercicio. Persona humana, estamos hablando de que cierra ejercicio diciembre, por lo tanto los últimos 3 meses es octubre, noviembre y diciembre. Persona jurídica tendré que buscar cuando cierra el ejercicio. Si mi persona jurídica cierra el ejercicio en junio, buscaré mayo, junio y julio. Todas las ventas, armaré un cuadro y obviamente los voy a determinar cuál es la categoría más vendida. ¿Bien? La categoría base es la categoría más vendida en ese trimestre. Pero me dice, fíjate, si en ese trimestre no vendiste animales, o bien no son representativas las ventas, y para que sea representativa, tengo que ir a ver qué me dice el artículo 142 del decreto. ¿Qué me dice? La categoría base, para que sea considerada representativa, la venta, en esos 3 últimos meses del ejercicio, la venta de esos 3 meses tiene que superar el 10% de la venta total en el ejercicio. Por lo tanto, si yo en el mes de octubre, noviembre y diciembre, persona humana, obviamente y sucesión indivisa, solamente vendí 10 animales y a lo largo del año vendí 100, esas ventas no son representativas. ¿Por qué? Porque llegaron al 10%. Y la ley me dice que tiene que superar el 10%. ¿Sí? Por lo tanto, deberían ser 11 o más. Después, si tengo una inspección y el inspector me deja pasar que tuve menos venta, bueno, eso es otra cosa, que no tiene nada que ver con lo que dice la ley. La ley me dice que para que una venta tiene que venderse más del 10%. Por lo tanto, en el ejemplo que les doy, si en un año vendí 100, en ese trimestre último tengo que haber vendido 11 animales de ese o más. ¿Bien? En el caso de que no cumpla con la representatividad, o en el caso que no se hubiesen efectuado ventas en ese trimestre, me dice la ley busca la categoría más comprada durante los últimos 3 meses. Y ojo con esto, porque la ley también me limita, a pesar de que muchas veces en la práctica muchos no ven este artículo 142. La hacienda mayor, o la hacienda más adquirida, se va a referir a las hembras destinadas a reponer o incrementar el plantel del establecimiento. Cuando la ley me habla de hacienda más comprada, el artículo 142 me limita a las hembras destinadas a reponer o incrementar el plantel. Bien, yo acá les digo lo que la ley establece, ¿no? Esto es lo que la ley dice. Después si ustedes me dicen, Martín, pero el contador, que jefe, me dice que tome, o, no sé, el inspector me dijo, bien. Es otra cosa. Acá la ley es clara. Me habla solamente de compra de hembras. Lo mismo sucede cuando me habla de que tiene que superar el 10%. Si a mí me agarra un inspector bastante rígido, me va a decir o me va a aplicar lo que dice la ley. Bueno, si en ese último trimestre no compraste ni vendiste, lo único que te queda es ir al mercado. Mercado donde estás acostumbrado a operar. Ojo con eso, porque muchas veces el inspector, vos estás en el sur de Córdoba, estás en Santa Fe y te trae el mercado de Liniers, te trae el mercado de Cañuelas, no sé, te trae un mercado que no trabajas, ¿sí? Por lo tanto, es el mercado donde acostumbras a operar, mercado donde acostumbra a operar el contribuyente productor. Entonces, determinamos cuál es la categoría base, la más vendida o la más comprada, o la más vendida en el mercado. Luego, buscamos el precio promedio ponderado, me dice la ley.
una vez que vos tengas la categoría base, el valor base, por eso le digo que por ahí medio confunde, porque está redactado muy difícilmente, el valor base es el precio promedio ponderado, está cruzado. El valor base va a ser el precio promedio ponderado obtenido por las ventas de dicha categoría, ¿sí? O las compras. Y a ese precio promedio ponderado, aplícale el 60% a los efectos de determinar la categoría base. Bien, ¿entendimos? Nada. Ahora lo vamos a ver con un ejercicio y seguramente, capaz que algunas preguntas que han dejado en el chat van a estar contestadas. Yo tengo que buscar en primer lugar mi stock al cierre del ejercicio. Yo en este caso estoy trayendo una persona humana, 31 de diciembre, buscamos el stock de Hacienda Bovina al cierre del ejercicio, en el CICSA, acá lo tengo, este es el reporte que me arroja el CICSA para todo el establecimiento, tengo estos animales. Entonces lo que me dice este artículo 57 es buscar la categoría más vendida del último trimestre del ejercicio. Bueno, me voy a comprobante en línea, a Hacienda y Carne, y buscamos las liquidaciones que vamos a ver en el módulo sexto, de acuerdo a las que correspondan para ventas, ¿sí? Las liquidaciones de ventas puede ser de animales, puede ser una cuenta venta líquido producto, puede ser una liquidación de compra directa que yo recibo, puede ser una liquidación de venta directa que yo emito. Esas serían las de venta. Para un responsable inscripto, ¿no? Obviamente, porque estamos hablando de ganancia. Por lo tanto, me voy a buscar esas liquidaciones. Yo acá traje algunas, no traje todas para no hacerlo tan largo. Bueno, tengo, por ejemplo, a ver, tengo la del mes 10, ¿sí? Tengo la liquidación de compra directa. Por lo tanto, en este caso, vendí estos animales en octubre. Tengo más ventas, ¿no? Pero traigo este ejemplo. Vendí vaquillona y vendí novillito. Me voy a armar mi tabla para determinar ese valor base, obviamente primero buscando la categoría base. Entonces yo en el mes de octubre vendí terneros, no tengo esta liquidación, vendí 4, 2 y 1, ¿sí? Tengo los quilajes de los 4 animales, de los 2 animales de ese ternero, precio por kilo y el neto sin IVA, ¿no? El valor sin IVA. Tengo una segunda liquidación, supongamos, que es esta. Tengo vaquillona, por lo tanto acá, octubre, vaquillona, vendí 13 animales, 13 vaquillonas. El kilo total, el kilaje total, 4.280, las 13 vaquillonas, un precio por kilo de 3.407 y me totalizan un neto de IVA de 14 millones. Y en esta misma liquidación también vendí novillitos. Novillito, sí, novillito. 5 novillitos, el kilo, el precio por kilo y el neto del IVA. ¿Sí? Acá lo tengo, neto de IVA. Bueno, sigo buscando las liquidaciones. Tengo la liquidación de noviembre, acá. En noviembre tengo 2 liquidaciones también. En este caso traje una vaca, 5 animales, 3.905 kilos a un precio. El bruto 6.841.403,80 y también tengo venta de novillo, 8 novillos, el pesaje, el precio por kilo y el bruto sin IVA, el neto sin IVA. El neto sin IVA. Sigo buscando las liquidaciones, tengo una liquidación de venta directa de diciembre, todas estas las descargamos desde comprobante en línea, opción Hacienda y Carne, y en diciembre tengo la venta de novillos, 27 novillos, tengo el quilaje, el precio por kilo, 31 millones 500.000, el neto, obviamente, de los 27. Entonces, de todas las liquidaciones fueron 5, yo acá traje 3, pero para que se vean cómo voy armando la tabla, voy diciendo, en octubre vendí esto, en noviembre vendí acá, diciembre vendí solo esto. Entonces tengo que determinar cuál es la categoría dentro de este trimestre que más vendí.
Vamos con ternero, y en ternero, por ejemplo, vendí 7 en octubre. Novillitos, vendí 5 en octubre. Vaquillona, acá 13, y acá me faltó una vaca que vendí 5. Y por último, novillos. Novillos tengo vendidos en octubre, perdón, en octubre no, tengo novillito, leí mal. En noviembre tengo vendido 8 y en diciembre tengo vendido 27. Por lo tanto, me totaliza 35 ventas, o sea, 35 animales vendidos en el trimestre. De la comparación, puedo ver que la categoría más vendida, conforme me establece el artículo 57, es novillo. Novillo, 35 animales vendí en octubre y diciembre, la categoría más vendida. Totalizo los kilos, totalizo los netos sin IVA, obviamente ya totalicé las cantidades, y a mí me interesa saber el precio promedio ponderado. ¿Cómo determino el precio promedio ponderado? Dividiendo el total de netos sin IVA de la venta de los animales, o sea, los 8.761.000, le sumo los 31.500.000, me da 40.261.280, y lo divido en los 35 animales. Es el precio promedio ponderado por animal de venta. Si me voy a lo que me dice la ley, me dice, mirá, busca la categoría base. Listo, novillo. Determina el precio promedio ponderado de la categoría base. Precio promedio ponderado es total de ventas netas sin IVA dividido la cantidad de animales vendidos. 40.261.280 dividido los 35, 1.150.000. A ese precio, el precio base va a ser el 60% de ese precio. Por lo tanto, el 60% del 1.150.000 me da el precio base sobre la cual yo voy a evaluar mi hacienda. Me da 690.193. Ese es el precio de la categoría base. La evaluación impositiva de la categoría base. Si usted me dice, Martín, el 20 de diciembre compré novillos a 1.000.000 de pesos. Tengo que evaluarlo porque lo tengo en existencia. ¿A 1.000.000 de pesos o a 6.90? Lo tengo que evaluar a 6.90. La diferencia será una pérdida que cuando la vendas se va a impactar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos vas a tener, en el ejercicio que viene la vas a vender. Vos en este ejercicio te declaraste la diferencia como una pérdida, porque vos tenés una compra por 1.000.000 y tenés una existencia final por 6.90. La diferencia es costo, es compra. Por lo tanto, me suma al costo de mercadería vendida. El año que viene, vos al novillo lo vas a vender en 1.400.000. Solamente que tu valor, tu costo de ese novillo es 6.90. Y ahí se va a compensar. ¿Sí? Bueno, una vez que yo ya determiné mi precio promedio ponderado, seguimos con la lectura de la ley y me dice, mira, una vez que hayas seguido todos estos pasos y hayas determinado el valor de la categoría base, a las restantes categorías, determinar el valor impositivo aplicando las tablas anexas de la ley 23.079. Bueno, estas tablas anexas se las adjunto, obviamente están, si ustedes las buscan, las encuentran. Me va diciendo cuál es, dependiendo la raza animal que estemos hablando, cuáles los coeficientes de relación que tiene cada animal. Y en base a ese coeficiente yo le voy a ir asignando el valor a cada categoría. Vamos al ejemplo. Yo acá tengo rodeo general, traje, obviamente después ustedes buscarán la raza que le corresponde, y dentro de estas tablas anexas de esta ley, yo voy a tener cada uno de los índices de relación. Yo acá se lo trasladé, toro 100, vacas 90, vaquillonas 85, de 2 a 3 años, vaquillonas de 1 a 2, 70, novillos 100, novillos de 1 a 2 años 75, y así, toritos, terneros, etc. Entonces, este es mi índice de relación.
ya tengo mi precio base, vamos a determinar cómo evalúo mi establecimiento, mi rodeo. Este es mi rodeo, ya lo tengo plasmado acá. Ojo que yo tengo algunas aclaraciones acá respecto a lo que es vientres, ya lo vamos a ver, pero primero quiero mostrar lo de los coeficientes. Vamos a ver lo que no es vientre todavía. Por lo tanto, categoría base, novillo. Por lo tanto, busco el coeficiente, el novillo, voy a tomar, perdón, 100. ¿Sí? Obviamente yo tendría que separar por año, pero voy a simplificar. Voy a tomar 100. Por lo tanto, el índice de la categoría base es 100. El índice para esta categoría novillo es 100. Por lo tanto, el índice de la ley dividido el índice de la categoría base me da 1. Por lo tanto, el valor base que acabamos de calcular acá, recién, los 690, 193, que es el precio base, multiplicado 1, me da el precio de la categoría novillo, que obviamente que por ser la categoría base va a ser el precio promedio ponderado del 60%. Este es el valor de un novillo. Multiplicado los 20 que tenemos, tengo la evaluación impositiva de los 20 animales, novillo, que tengo en mi establecimiento. Novillitos, tengo 5. Si me voy a los índices, el índice del novillito es de 75. Por lo tanto, índice 75, índice de la categoría base, novillo 100, hacemos índice de relación dividido índice base, me da el coeficiente 0,75 y por lo tanto, los 690, 193, que es el precio de la categoría base, multiplicado el coeficiente de relación que acabamos de calcular, el valor impositivo de un novillito es 517,645. Multiplicado los 5 novillitos, me totaliza la existencia final de los novillitos en mi establecimiento. Ya voy a hablar de los toros. Terneros tienen, y terneras tienen como coeficiente 50. 50 dividido 10, 100, es 0,5. Multiplicamos 0,5 por los 690, me da el valor impositivo. Multiplicado por los 18, me da el total de la evaluación impositiva. ¿Qué sucede con los toros? Si yo me voy al toro, vamos a decir que yo tengo 7 toros. Supongamos, como ya lo vimos, que solamente este contribuyente compró 5 toros en su actividad. Por lo tanto, de los 7, 5 son adquiridos y son bienes de uso. No van en mi evaluación de existencia, sino que van como un activo dentro del patrimonio de la explotación. Por lo tanto, se amortiza. Los otros 2 son de propia producción, vamos a suponer que lo son, por lo tanto, no forman parte de activos fijos, ya lo vimos. El artículo 58 me aclara de la ley que si no es adquirido, va a ser mercadería, de acuerdo al primer párrafo. Por lo tanto, el índice del toro es 100, el índice del novillo, es 100, por lo tanto el precio base va a ser igual al precio impositivo del toro, lo cual multiplicada la cantidad de toros que tengo, me da el 1.380.000. Bien, perfecto. Así voy a evaluar todo lo que no vendría a ser vientre, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a evaluar ahora lo que es vientre? Volvemos al artículo 57 y me voy al inciso C. Y acá me dice lo siguiente. Mirá, sabemos que vientres son aquellos animales que están destinados a cumplir esa finalidad. Ternera, vaquillonas, vacas. No importa que en el momento de evaluación esa ternera o esa vaquillona no esté en condiciones de ser vientre. ¿Por qué? Porque todavía le está faltando un proceso biológico para completar su desarrollo y al fin considerarse como vientre. Se va a tomar como evaluación, recuerden que acá estamos hablando de vientres,
aquellas reproductoras hembra que no son adquiridas y que no son puras de cruza o de pedigree. Tienen que cumplir ambos requisitos. Para determinar el valor, el avalúo fiscal y la incorporación, obviamente, a la existencia final, aplicarle el valor que al inicio del ejercicio tuvo la categoría a la que pertenece el vientre a su finalización. Hasta ahí voy a llegar. ¿Qué me dice esto? Que el vientre se evalúa al valor del cierre del ejercicio pasado. Y cuando yo me voy al ejercicio pasado, el valor que voy a buscar es el cierre del ejercicio anterior. Y así, y así, y así. Entonces, los vientres se van a evaluar al valor de la primera compra. ¿Por qué? Fíjense en qué dice acá, valor histórico. Él me dice, a ese valor, o sea, al valor del inicio, utiliza el coeficiente para el ajuste por inflación impositivo. ¿Ok? Ustedes lo tienen acá plasmado. Cuando yo me voy al artículo que me habla del ajuste por inflación impositivo, es el artículo 93 de la Ley de Ganancias. ¿Qué me dice este artículo? Es muy parecido en su forma al artículo 58. Y me dice, mira, todas las actualizaciones que te voy diciendo en la ley, incluida la del artículo 56, 57, 58, la que sea, todas las actualizaciones que te voy permitiendo en la ley del impuesto a las ganancias, el primer párrafo me dice que se van a realizar de acuerdo a lo que establece el artículo 39 de la ley 24073. ¿Qué me dice ese artículo? Que podés actualizar hasta marzo de 1992. Las actualizaciones están permitidas hasta marzo de 1992. Eso me dice el primer párrafo. Ustedes me dirán, Martín, pero no está permitida las actualizaciones de los valores de origen. Vamos al segundo párrafo. Por eso le decía que este artículo 93 tiene el mismo carácter que tiene el artículo 58. Primero te corta la cabeza, te dice algo, te limita, y después se arrepiente y te dice, sin perjuicio de lo que te acabo de decir, para los casos previstos en los que están taxativamente acá, no busquen otra cosa. La ley es clara. Para las actualizaciones taxativamente previstas en este segundo párrafo, que estamos hablando, artículo 62, venta de bienes muebles amortizados. Artículo 63, venta de bienes inmuebles. Artículo 64, venta de bienes intangibles. 65, enajenación de acciones, cuotas o participaciones. 66, señas o anticipos que congelen precio. Artículo 71, venta y reemplazo. Artículo 78, deducción o amortización por agotamiento de minas, canteras o bosques. La palabra correcta técnica es deducción, no amortización, pero bueno, para que se entienda. Artículo 87, amortización de inmueble. Artículo 88, amortización de bienes muebles. Artículo 98, enajenación de acciones. 99, enajenación y transferencia de inmuebles. Por lo tanto, solamente para las situaciones aclaradas en el segundo párrafo del 93 está permitida la actualización siempre y cuando se trate de bienes que hayan sido adquiridos, producidos o elaborados a partir de enero del 2018 y se van a actualizar de acuerdo al índice de precio general, al índice general de precios, ¿sí? Por lo tanto, para todo lo que no está plasmado en ese segundo párrafo se aplica el primero, que dice, repito, que la actualización está permitida hasta marzo de 1992. Por lo tanto, nuestro artículo amado 57 no está contemplado en ese segundo párrafo. Por lo tanto, mi evaluación de vientres, ternera, vaquillona, vaca, va a ser a costo histórico, valor de primera compra. Martín,
la actividad que desarrolló este contribuyente fue recién, la inició en el año 1998 y tengo como valor de adquisición de primera compra $1. Ese es tu valor de los vientres. Usted me dirá, Martín, pero yo compré la vaquillona a 800.000. Bueno, cuando llegue el cierre de ejercicio, vos vas a tener costo de mercadería vendida igual, existencia de inicio más compra, 800.000, menos existencia final, menos devolución de compra, menos existencia final, $1. Te infla el costo de mercadería vendida de ese ejercicio. Ahora, si vos estás hablando de un vientre y lo vas a vender porque tenés que hacer, a ver, los vientres se reemplazan, vos tenés un ciclo productivo del vientre, ya lo vamos a ver. Por lo tanto, ese vientre, vos en algún ejercicio lo vas a vender. Cuando lo vendas, tu existencia al inicio de ese animal es $1, contra 1.100.000, ¿sí? 1.100.000 menos $1. Esa es tu ganancia, ¿bien? Por eso, obviamente, es una ventaja impositiva mientras mantienes el vientre. Cuando lo vendes, obviamente que tenés un resultado, hay una ganancia muy grande. Perfecto. Por lo tanto, ¿cómo voy a evaluar los vientres? Tengo que buscar el precio del primer ejercicio. Bueno, esto lo vamos a ver bien completo en el curso, porque ya me excedí de la hora y íbamos a dejar media hora de preguntas, pero ya termino. Yo tengo que ir al primer ejercicio y decir, ¿qué compraste en el último trimestre? ¿Sí? Me habla, lo desarrollo un poquito, no me reten las chicas porque después me dice, Martín, lo hiciste muy largo a la charla. Perdón. Artículo 142, lo he puesto si no me equivoco. No, se me perdió. Eso me pasa por no dejarlo anotado. Bueno, quería los criadores. Acá está, 140. Perdón, disculpen la pérdida ahí. Bueno, se tomará como valor base de cada especie el valor de la categoría más comprada de los últimos 3 meses del ejercicio, ¿sí? El que será igual al 60% del precio promedio ponderado. Si no, en ese trimestre no compraste, busca la categoría más adquirida en el mercado donde acostumbras efectuar. Perdón, disculpen, perdón, ya me estoy mareando. Primer ejercicio, vamos de vuelta. Voy a buscar la categoría más comprada de los últimos 3 meses. Determina el precio promedio ponderado, como ya vimos, y a eso el 60%. Si yo no compré en esos últimos 3 meses, busca, se tomará como base el 60% del costo de la última compra efectuada en el ejercicio, ¿sí? Y ya sabemos que no lo puedo actualizar, porque la ley no me dice nada respecto al 140 del decreto reglamentario. Por lo tanto, el precio promedio ponderado, el 60% del precio promedio ponderado de las hacienda más adquirida en los últimos 3 meses, o bien la última compra de hacienda en el ejercicio, obviamente el 60%. Si yo compré en ese ejercicio, en ese primer ejercicio, solamente vacas, pues la más comprada, la categoría base es la vaca, ¿sí? Hago lo mismo. Determino, en este caso, vaquillona. Determino la categoría base como vaquillona, saco el precio promedio ponderado, o sea, el precio total comprado, neto de IVA, dividido la cantidad, a eso lo multiplico al 60% y esa es mi categoría base. Y en base a eso asigno el valor a las restantes categorías. Martín, yo compré vaquillona y terneras el mes siguiente al cierre del ejercicio. ¿Qué valor le asigno? El valor del primer ejercicio, en base a los coeficientes de relación, ¿sí? Es así. Al igual que si ustedes compraron ternera, vaquillones en ese primer ejercicio, lo correcto sería determinar la categoría base y en base a eso asignar. A pesar de que ustedes han comprado esa ternera o esa vaca, siendo que vaquillón es la categoría base, a un mayor o un menor valor, ¿sí? Se busca igual la categoría base, el 60% del precio promedio ponderado, y las restantes categorías se le asigna de acuerdo a los índices de relación. Ese va a ser
el precio base para el resto de la vida del establecimiento. Por lo tanto, vaca con destino vientre, su valor histórico. Obviamente yo acá les traje un valor de un ejercicio casi siguiente, por eso no son tan bajos. Pero puede ser que acá ustedes tengan un peso, 100.000, lo que sea. Vaca con destino vientre a valor histórico. Vaquillona, destino vientre a valor histórico. Terneras a valor histórico. Y Martín, no entiendo por qué pusiste vaca y vaquillona bien de cambio. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando yo estoy hablando de un establecimiento de cría, se entiende de que ustedes tienen un rodeo de vientres, ¿no? O sea, dentro del rodeo, animales que están destinados a la reproducción. Pero esos animales no están eternamente reproduciendo, tienen una vida útil. Lo mismo sucede de si ese vientre que ustedes fueron desarrollando, cuando llega al punto de ser considerado vientre reproductor, resulta que es una vaca seca, que se ha embichado, que no puede parir, y por lo tanto pasan a ser vacas de descarte. Yo tengo que tener en mi establecimiento de cría un porcentaje, me lo van a exigir en una inspección, de reemplazo en el ejercicio. Yo sé que en el ejercicio voy a reemplazar el 10%, el 20%, el 30% del rodeo. Cuando yo cierro, cuando yo me voy a mi existencia al cierre, yo sé que de estas vacas, un 20%, el porcentaje que sea, va a venderse el ejercicio que viene. Lo mismo que las vaquillonas. Si no conozco ese porcentaje, les cuento cómo me hicieron determinarlo en una inspección. Desde el 1 de enero para persona humana de asociación indivisa, si es persona jurídica, desde el primer mes del ejercicio, a la fecha de vencimiento de la declaración jurada, busquen la venta de vientres. Y en base a eso, pueden llegar a tener un aproximado bajo de los reemplazos de vientre. Entonces, no lo dice la ley. La ley acá me dice que lo que es vientre, independientemente de que yo vaya a reemplazarlo o no en el ejercicio que viene, lo tendría que evaluar a valor histórico. Pero ¿qué pasa? En una inspección te van a querer sacar esto. Obviamente que yo lo puedo pelear, no hay problema. Ellos van a decir que vos tenés que tener, por el grado de porcentaje, por la realidad económica del establecimiento, vos lo vas a vender, entonces tenés que adelantar un impuesto. Bueno, si ustedes toman todo como vientre, a mi criterio está bien. Lo que pasa es que en una inspección le van a venir con este punto y este planteo, que después lo van a tener que defender judicialmente porque obviamente el inspector se pone rígido en eso. Si el inspector sabe. Si el inspector no sabe, por ahí me tocan asesorar a colegas o llevar inspecciones en establecimientos que están muy cerca de ciudades y tocan inspectores de ciudades, como en la ciudad de Córdoba, que no tienen por ahí idea de esto. Lo paso como vientre, me achica el costo de la existencia final y listo, no sucedió nada. Se lo dejo acá porque me lo han exigido en la mayoría de en todas las inspecciones que tuve. Plantean el porcentaje de cambio de rodeo, por lo tanto, yo sé que del total de los animales, sé que este porcentaje, esto viene de las ventas, por eso es tan alto, pero por una cuestión de recambio de plantel generacional, nada más. Yo sé que este porcentaje o estos animales los voy a cambiar. Entonces lo evalúo como bien de cambio. Me olvido de su valor histórico y aplico cera. Vaca tiene un coeficiente de 90, novillo de 100, 0,9, valor del precio base multiplicado 0,9 por la cantidad de animales. Lo mismo hacemos con vaquillonas que tiene un coeficiente de 85. ¿Sí? Bueno, repito, vientre a su costo histórico. Lo que pasa es que, supuestamente, por realidad económica, ellos dicen que vos tenés que tener un reemplazo, un porcentaje llevado a bienes de cambio. Obviamente que ellos están buscando un incremento en esa existencia final que genere un mayor impuesto y que le genere una mayor recaudación. Estamos claros con esto. Lo correcto, de acuerdo a lo que establece la ley, es evaluarlo como vientre, pero lo dejo planteado para que tengan su
precaución, su recaudo, ¿sí? Así voy a evaluar mi establecimiento de cría dentro de la zona central ganadera, lo cual aquí tengo la evaluación total, ¿sí? En mi establecimiento de cría, el valor final. Por último, les quiero aclarar una cuestión, porque por ahí me dicen, Martín, pero si yo tengo mi cliente que hace cría y hace invernada, ¿cómo lo evalúo? Bueno, artículo 139 del decreto, como siempre, por ahí el legislador le encanta complicarnos, me dice, el criador que se dedique al inverne, o sea, un criador de animales que hace cría, y ojo con esto, tranquilamente, la ley acá, me puedo agarrar de lo que me dice un criador, que quiere decir que yo tengo un contribuyente que cría, pero jamás vende el ternero, vende el gordo, vende el novillo, pero es un criador, porque hace cría, y que después vende el animal engordado. Así que tengan cuidado con eso, porque por ahí muchas veces ustedes piensan que porque no vende ternero directamente va a evaluarse como un establecimiento de invernada. Costo de plaza menos gasto de comercialización. No. Ese criador, que además hace la invernada, no importa que sea extensiva o intensiva, y vende el animal engordado, va a evaluar a toda la hacienda de propia producción como criador, o sea, el costo estimado por revaluación anual. Y a la comprada para su engorde. Fíjense que dice esto. Y si yo me agarro textual de lo que dice la ley, solamente tendría que hacer referencia a evaluar como establecimiento de invernada a aquellos terneros o aquellos novillitos destinados a la engorde y venta. Por lo tanto, si yo compré vaca, si yo compré toro, si yo compré vaquillona, ternera, ternero, bueno, ternero, disculpen, saquen ternero, ternera, lo voy a evaluar como cría. Ahora, el ternero o el novillito que compre para engorde, también un novillo puede ser que lo compre para tenerlo unos días y después venderlo y llevarlo a faenar. Bueno, en ese caso se va a evaluar como una invernada. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos con las preguntas. No sé, Juli, si tenés algo que aclarar, te pido que vayas hablando un ratito nomás, porque quiero buscar la filmina que me olvidé incorporar, referida a qué se entiende por la zona central ganadera. No sé si... mientras Dale, tanto, perfecto. Ahí vamos viendo las consultas, preparando para cuando regreses. sí, hay muchas, espera, dame un segundo que no la encuentro No dónde hay está. muchas, ¿eh? No hay tantas. No hay tanta. Bien, también vamos a habilitar el micrófono. Yo acá dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Perfecto. Te pido un momento. Disculpen la improlijidad, pero me acabo de dar cuenta de eso. Yo lo que estuve trabajando acá, gracias por acompañarme, Juli. No hay problema. Tiki, tiki, vamos al capítulo 9. Ahí está. Bien. Yo lo que estoy acá mostrando, o lo que estuvimos viendo, es toda la evaluación en lo que vendría a ser la zona central ganadera. O sea, aquella zona que se va a dedicar pura y exclusivamente o que se entiende que tiene bastante producción ganadera, ¿no? Entonces, acá lo encuentro. Ahora, ahí estamos. Denme un segundo más. Me perdí. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Vamos a empezar a compartir de nuevo. Denme un segundito que ahí se me carga. Listo. Gracias por la paciencia. Esta, ¿no? Acá. Esto me pasa por no abrir pestañas. ¿Cuál es la zona central ganadera? Todo esto que les voy a decir ahora es la zona central ganadera. Lo que no diga no es una central ganadera y se evalúa de otra forma. Para la provincia de Buenos Aires, todos los partidos es zona central ganadera, menos 2, Villarín y Patagones. Provincia de Santa Fe, todos los departamentos, con excepción de 9 de Julio, General Obligado, San Javier y Garay. Ahora bien, para lo que es las demás provincias, fíjense que las dos primeras provincias me dice todos menos
para la provincia de Córdoba, La Pampa y Entre Ríos, me dice qué departamentos sí son de la zona central ganadera. Son de la zona central ganadera en la provincia de Córdoba, el departamento San Justo, Tercero Arriba, General San Martín, Unión, Marco Juárez, Juárez Selman, Río Cuarto, Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca. En la provincia de La Pampa es zona central ganadera, departamentos Chapaleufú, Maracó, Quemú, Capital, Catriló, Atruco, Conelo, Guatrache, Runcal, Relicó y Trenel. Y para la provincia de Entre Ríos es zona central ganadera, departamentos de Diamante, Victoria, Gualeguay, Rosario Tala, Gualeguaychú, Concepción, Uruguay y Nogoyá. Por lo tanto, tiqui, tiqui. Dame un segundito. Sí. Cuando no estés dentro de los departamentos o partidos que mencioné, o sea, que estés fuera de la zona central ganadera, valúa todo tu establecimiento como un establecimiento de invernada. ¿Bien? Perdón, disculpen. Lo dije mal. Como vientres. O sea, si estoy fuera de la zona central ganadera, valúa todo el establecimiento como vientres. Disculpen. O sea, todos los animales van a costo histórico, a precio de primera compra. ¿Sí? Esto es un beneficio para la zona central ganadera, para fuera de la zona central ganadera, porque obviamente es más baja la producción, tiene menores beneficios, entonces no se tributa por la tenencia de los animales. ¿Sí? Vos lo vas a valorar a su valor histórico eternamente y vas a tributar ganancia cuando lo vendas, ya sea cualquier categoría de la especie. ¿Bien? Eso es lo que nos dice este inciso C respecto a lo que está fuera de la zona central ganadera. Bueno, ahora sí, estamos listos, a ver, para las preguntas. Espero que les haya gustado la charla. Te voy a pedir, Juli, que me lo vayas leyendo. No sé si es esa sola o hay otras más. Empieza por Cecilia Evelyn. Bien. Lo que pregunta Cecilia es si hay que pedir autorización para emitir facturas A o para emitir liquidaciones hay otro proceso. Bueno, cuando estemos hablando de comercialización de animales vivos, cuando estemos hablando de liquidaciones, comercialización de animal en pie, siempre se va a hacer una liquidación, pero va a depender de qué estás comercializando y quién sos vos y quién es la otra persona. No hay que pedir autorización para emitir, porque no es factura A. Factura en lo que es liquidación de Hacienda no aplica. Sí tenemos que, obviamente, habilitar el punto de venta y generar liquidación de Hacienda, dependiendo. Te voy a dar un caso que lo desarrollamos en el curso, en el módulo cuarto. Por ejemplo, si sos monotributista, nunca emitirías liquidación, solamente en una ocasión. Y se llama liquidación de compra directa. Ese monotributista solamente emitiría una liquidación cuando compra, repito, cuando compra animales vivos a otro monotributista o a un sujeto exento. Para todos los demás, ese monotributista recibe liquidaciones de Hacienda. ¿Sí? Bien. Perfecto, tenemos de Julieta respecto al índice base y pregunta qué sucede con el índice cuando en la categoría más vendida tenés novillos de más de 2 años y de 1 a 2 años. Bueno, tenés que separarlo porque obviamente tenés distintos índices. ¿Sí? Yo en ese caso lo simplifiqué. Tendrías que llevar un reporte específico para que te permite separar los de más de 2 años con los de menos y aplicarle un índice por separado. Yo en el ejercicio prácticamente lo simplifico, pero tendrías que tener valuaciones distintas porque estamos hablando de animales que tienen un proceso más avanzado que uno que los otros, ¿bien? Y tienen índices distintos. Entonces, lo separas, ¿sí? Obviamente, como recomendación, para que te quede bien ante una inspección, que esa evaluación la tengas certificada, porque vos en el SICSA no los tenés separados, ¿bien? Bueno, después también nos preguntan respecto a la edad de los animales, si existe algún reporte en SENASA para hacer la clasificación o es una información que debe dar el cliente. No, no tenemos reporte respecto a la edad, pero sí a la categoría. Por lo tanto, en ese caso, te recomiendo que vos tengas una libreta o firmada por el veterinario o algún reporte propio, porque eso, ante una inspección, te lo vas a tener, lo vas a tener que presentar, ¿sí? Y por lo tanto, obviamente, si está firmada por el veterinario, estás respaldando
lo que estás diciendo. Ojo con eso, no le hagamos al veterinario cualquier cosa porque obviamente estaría mal, ¿no? Y le estamos poniendo en riesgo su matrícula. Después, Mariana Flores consultaba respecto al resto de los toros, con qué valor quedaba evaluado. Bien, va a depender de cómo lo podás llegar a evaluar vos. Si vos tenés un sistema de costeo en donde te permite este sistema de costeo hacerle un seguimiento desde el nacimiento, todos los gastos que fuiste incurriendo, en realidad debería ser antes, pero bueno, sería muy indivisible. Desde el nacimiento, todos los gastos que fuiste incurriendo para que ese reproductor se convierta específicamente o a partir del punto en el cual pueda empezar a desarrollar su actividad como reproductor, si yo tengo un sistema de costeo que puedo ir detectando los costos que fui incurriendo, haciéndole un seguimiento real por sistema de, o sea, sería su costo de producción. Si no lo puedo determinar, tengo dos opciones. Costo estimativo por evaluación anual, que es el que vimos recién, ¿bien? Le asigné un valor de acuerdo a la categoría base, al índice base, a los índices de relación, en base a eso le determiné su valor, o la otra opción es determinar un valor de mercado, su valor de comercialización. Con la aclaración de que si vos tomas un criterio, deberías mantenerlo por 5 años. No lo dice la ley, pero en las prácticas o en los usos y las costumbres se entiende que vos a los criterios de evaluación que tomas tenés que mantenerlos, porque no podés ir cambiando año tras año. ¿Bien? Perfecto, Martín. Tenemos a Valentina que consulta qué pasa cuando tienen un nuevo cliente, persona jurídica en funcionamiento, pero no logramos reunir la información respecto a los vientres, o sea, su valor histórico. Sí. El contador anterior no nos da esa información. ¿Qué valor tomamos? Consulta. Bien. Perfecto. Sí, lamentablemente sucede muchísimo. Te cuento qué es lo que hace el inspector ante una situación en ese y me parece que el criterio más prudente. Te vas a liquidación de Hacienda y Carne o a la documentación que tengas de las liquidaciones de Hacienda que puedas llegar a tener y buscar la compra más vieja. La que vos puedas llegar a conseguir, esa va a ser la categoría. Recordá que podrías ver en el primer ejercicio, a ver si tenés, por ejemplo, te vas a buscar las liquidaciones y la que más antigua conseguís es del año 2016, no sé, estoy dando un ejemplo. Y puedo ver varias liquidaciones en ese ejercicio, bueno, puedo ver si aplico lo que dice la resolución en base a ese año. No sería lo correcto, pero es lo que vos tenés. Si no lo podés conseguir, busca la compra más vieja, como dice el segundo párrafo del decreto, y en base a eso es tu categoría base y bueno, obviamente los vientres van a estar evaluados quizás en este ejercicio a un valor mucho más alto, ¿sí? Pero bueno, tributará ganancias por eso y ya tenés tu valor fijo. Lamentablemente tenés que recurrir a la compra más antigua. En una inspección, un inspector me trajo un supuesto archivo que ellos ven sistémicamente y me trajo un valor mucho más alto de lo que yo pude conseguir. Obviamente que la discusión iba por otro lado, por tanto no lo discutí, pero yo al precio más antiguo, ponele, eran 10.000 pesos y este inspector me trajo 50, ¿sí? Entonces, bueno, no me lo dejó tomar a pesar de que yo lo quise mostrar. ¿Bien? Es cuestión de no, en ese sentido no quise pelear ese punto porque había otras cosas, pero lo mejor sería que vos puedas demostrar, ¿sí? Con una liquidación más antigua. ¿Bien? Tenemos a Brígida que consulta en el caso de una persona monotributista, traspasa la marca a su esposo que es responsable inscripto, porque no quiere tener más la actividad. ¿Cómo evalúa ahí la Hacienda en ganancias? Bueno, a ver, si nos vamos a lo que nos dice la ley respecto, a ver, si hablamos de traspasar, lo mejor sería que este responsable inscripto le compre los animales, ¿sí? Le compre los animales. Porque para poder tener un valor cierto. Porque traspasar los animales tenemos que ver qué documentación respalda el traspaso. Y no es, che, es el cónyuge. No, porque si vamos al punto, estamos hablando de que era un quit totalmente distinto, ¿sí? Y además tenés que hacer un documento de tránsito, sí o sí, para sacarlo del establecimiento del monotributista. Entonces, a mi criterio, lo mejor sería que el responsable inscripto, porque cuando un monotributista comercializa con un responsable inscripto, no importa que sea venta o compra, siempre va a emitir el responsable inscripto. En este caso, el responsable inscripto haga una liquidación de compra directa al valor de los animales que le está comprando y bueno, tendrá ahí un valor ya determinado.
Si vos me decís, Martín, pero no quieres salir del monotributo, bueno, a ver, no podemos hacer magia, ¿no? Estamos hablando de una cuestión, yo no puedo venir acá a decirle cosas que no pueden hacer, sino que lo correcto acá sería, como les digo, los animales están cargados en el RENPA del monotributista. Independientemente que sea el mismo campo, el responsable del Quito va a tener otro RENPA, ¿sí? Porque es otro contribuyente. Tengo que hacer el movimiento para sacar los animales del RENPA del monotributista y ponerlos en el RENPA del responsable inscripto. Y eso tiene que estar con un documento. Una cesión gratuita, bueno, o sea, se puede hacer, obviamente, ustedes lo pueden hacer, pero hay que ver si el fisco lo acepta, ¿sí? ¿Cuál es el valor que le puedo asignar si ustedes lo quieren hacer gratuitamente? Y recomendación el valor de mercado, porque si no pueden llegar a tener un perjuicio, ¿sí? Bien, y eso obviamente va a implicar, hay que ver qué tipo de animales, porque si vos estás traspasando un toro, ¿cuál es el valor que le vas a asignar para ser considerado un activo fijo? ¿No? Tiene que ser representativo, ¿bien? Bien. En el caso de la inspección con diferencias de evaluación entre vientres históricos y lo que exige el inspector, acá te consultan si podrías contar tu experiencia de cómo ajustaste el valor histórico. Si Bueno. lo hiciste aplicando un porcentaje de reemplazo al valor histórico. Bien, no. No creo que me preguntó ahí si yo le hice un ajuste al valor histórico. En mi caso, la discusión pasaba por otro lado, por eso esta parte como que la dejamos. Pero si fuera costable, sí, tengo que hacer un ajuste. Porque obviamente ese concepto de dónde sale, de la nada, no. Tengo que hacer un ajuste producto de esta fiscalización que me determinó una modificación en la evaluación. Obviamente que sí, tengo que hacer un ajuste allí y tendré un resultado, obviamente, por ese ajuste. Se supone de que el fisco me está ajustando porque yo estoy subvaluando y estaría evadiendo fiscalmente, entonces este ajuste lo que hace es ajustarme a derecho, supuestamente. Entonces sí, tengo que hacer un ajuste allí, obviamente va a impactar en el impuesto. ¿Bien? Creo que respondí, no sé si no respondí, te pido por favor que me consultes. En mi experiencia hice eso, como te decía, porque el ajuste venía por otra parte, ¿no? Entonces los vientres fue como que, che, mirá, este es el valor, y ellos me dijeron, yo tengo otro valor, y ya venía bastante oscura la cosa, entonces no me puse a discutir eso. Así que bueno, es por eso más que nada. Obviamente que yo debería demostrar la realidad. Así como ellos hablan de la realidad económica, si mi realidad económica es que yo tengo liquidaciones que me respaldan la operatoria, discuto eso y mantengo ese valor, ¿sí? Y si hay que discutirlo en sede administrativa, se discute, porque yo estoy ajustado a derecho, ¿sí? Repito, en ese caso que le estoy comentando, el ajuste mayor venía por otro lado. Por eso, no puedo entrar en derecho, pero ajustado a derecho sería lo que dice la ley, y mi valor histórico es esa liquidación, ¿bien? Bueno, si tú consulta si podrías volver a aclarar cómo es la evaluación en el caso de los establecimientos que realizan cría e invernada, y también si tienen tambo. Bien, aquellos establecimientos que hacen cría e invernada, todo lo que es hacienda que no has comprado para engordarla y venderla, o sea, estoy hablando de terneros que compro para engordar y vender, ya que si puedo estar comprando un macho entero joven y no es ternero, ¿no? Si yo estoy comprando un macho entero joven para que sea reproductor, no vendría a entrar esta parte. Estoy hablando de hacienda que compro para engorde y venta, ¿sí? Entonces, si estoy hablando de terneros, si estoy hablando de novillitos, podría comprar novillo, ¿sí? Porque tengo que satisfacer una demanda para una patronal que es ahora el 1 de octubre, por ejemplo, y bueno, no llego con la cantidad que tengo, entonces compro novillos de tal kilo, los tengo en el campo, los llevo al campo, los tengo estos días, y después los voy a vender, o los voy a faenar, ¿sí? O los voy a vender, si los vendo al frigorífico, por ejemplo, tengo que satisfacer esa demanda, bueno, entonces en ese caso, esa hacienda que compro para engorde y comercialización va a estar evaluada como un establecimiento de invernada que se evalúan a precio de mercado, en el mercado que acostumbra a operar, menos gasto de comercialización. Esa es la evaluación. O sea que tiene un valor mucho más alto que un establecimiento de cría porque siempre van a estar actualizados en base al valor de mercado. Para todo el resto,
lo voy a evaluar, como vimos recién, a cera. En el tambo sucede de que la ley no aclara una especificación para este tipo de establecimiento. Pero sí hay dictámenes que dicen que los establecimientos de tambo se comparan a un establecimiento de cría. Por lo tanto, tendrías que evaluarlo a lo que dice el artículo 57, o el 56 inciso D, punto 1. Entonces, si tus vientres que producen leche, porque también lo va a tener el ternero, etc., por eso es un establecimiento de cría que se dedica a la producción de leche, si la vaca es pura de cruza o de pedigree, va a ser un bien de uso. Si no lo es vientre. A pesar de que por ahí muchas veces veo que lo evalúan, aunque sea de rodeo general, y sean de propia producción, la evalúan como bienes de uso. Eso estaría mal de acuerdo a la ley. No quiere decir que esté bien. Sí se ve en la práctica, pero está mal. Lo correcto sería que se aplique cera. ¿Bien? O sea, que vaya a la existencia al final. Aquellas que no son adquiridas y que no son de cruza o de pedigree. Muy bien, tenemos a Gabriel que pregunta cuándo arrancaría el curso de balance agropecuario y ganancias. Entendemos que está preguntando de ganadería y ahí le contamos que el curso salió hoy, así que la preventa está disponible. Y después consulta respecto al tema, sería la última. Bueno, ¿podrías volver a aclarar, por favor, cómo sería la evaluación de Hacienda en un contribuyente que no está dentro de la zona central ganadera en Córdoba, si Perfecto. realiza cría e invernada? Perfecto. Bien, mirá, ojo con eso, porque vos dijiste cría e invernada. Bien, Gabriel creo que me decía. El primer punto que le quiero aclarar acá, porque obviamente cuando ustedes vayan, el curso ya está disponible, va a salir, o sea, ya está disponible para la comercialización, ¿sí? Para todos ustedes que participaron en este encuentro, al finalizar, cuando terminemos, vamos a dar el cupón que van a tener para acceder a un beneficio, ¿sí? Que ya después obviamente les van a contar las chicas. Lo importante es que sepan y que se queden al final porque ahí le vamos a estar editando el cupón. Ahí está, Rocío, ¿cómo estás? Pero más que nada quiero hacer una aclaración importantísima, porque la pregunta no pasa desapercibida. Él preguntó sobre contabilidad agrícola y ganadera. ¿Bien? Ambos cursos no tienen contabilidad agrícola y ganadera. Tanto el curso agrícola, que está comercializado desde el mes de marzo, como el curso ganadero, que estamos empezando a comercializar ahora, no hace referencia a la contabilidad. ¿Bien? Sí a todo lo que tiene que ver con la inscripción, liquidación, presentación Martín, de IVA, ganancias. perdón que te interrumpa. Yo Sí. creo que acá Gabriel lo que quiso es querer que subamos otro curso que sea sobre balance agropecuario y ganancias. Pero bueno. Eso será para, acá acabo una aclaración. Recuerden que el año que viene se empieza a aplicar la RT54, estamos en un periodo de transición. Hay que ver qué sucede con la RT54. Viene con muchas adendas para los pequeños contribuyentes, en la cual lean la RT54, está buena. Deja atrás lo hermoso que era la contabilidad para lo que es la actividad ganadera, porque se puede aplicar un costo histórico que obviamente deja sin efecto todo lo lindo que era el cálculo y lo difícil, obviamente. Pero bueno, lo hablamos el año que viene, no es un sí, no es un no. Próximos objetivos. Ahí Gabriel nos dice exacto, que estaba esperando, que quería eso, no había que sacar un nuevo curso sobre eso. Pero bueno, no, igualmente Gaby, te podés sumar al curso de mi primer cliente ganadero, que está muy interesante, que contiene muchísima información, incluso Martín en el módulo de liquidación de IVA incluyó todo lo de IVA simple, así que nada, completo, actualizado, todo. Y bueno, el año que viene, con la RT54, vamos a ver cómo nos acomodamos para ese curso. Perdón, Martín, y nos queda solamente una consulta, que es la que te leyó Juli, la última, que dice, ¿podrías volver a aclarar, por favor, cómo sería la evaluación de Hacienda en un contribuyente que no esté dentro de la zona central ganadera en Córdoba? Bien, ojo, porque la pregunta sigue y dice, cría invernada. Sí. Entonces, ojo con esto. Establecimiento de invernada, no importa dónde estés, no importa, lo vas a evaluar al precio de mercado. Ojo con eso, porque si vos estás, por ejemplo, Jesús María, que está fuera de la zona central ganadera, tenés que irte porque me hablaba de Córdoba, tenés que ir a la rural de Jesús María, que es el mercado donde vos normalmente vas a acostumbrar a operar, y ver cuál es el valor de la categoría, cuál es el valor de mercado
¿sí? O buscar un consignatario de Hacienda en esa zona para que con una hoja membretada te determine cuál es el valor de mercado. ¿Bien? Ahora, si estás hablando de un establecimiento de invernada, si estás hablando de un establecimiento de cría, te vas a valor histórico. Primera compra, determinas el valor de la categoría por coeficiente y ese es el valor eterno que va a tener al cierre del ejercicio. No va a cambiar. Cuando vos vendes al valor que vendiste, el precio de venta, menos ese costo histórico. ¿Bien? Si vos tenés los dos, todo lo que no sea hacienda comprada para su engorde y venta, valor de mercado menos costo de comercialización y lo demás, valor histórico. ¿Bien? Perfecto, listo. Bueno, Martín, hasta acá llegan las consultas. Ahí ya hay mensajes muy lindos en el chat sobre la clase. Bien, gracias. En primer lugar, bueno, quiero agradecerte por tu tiempo, por esta clase tan interesante. Muchísimas gracias. Y Gracias a vos. bueno, compartirle a todos los presentes que por haber participado en la Masterclass tienen un descuento adicional que se suma al precio de preventa del curso y que es ganadero 10. Se los voy a escribir en el chat, que es un cupón del 10% de descuento, ¿sí? Que además justamente de sumarse el precio de preventa, que va a estar hasta el 30 de septiembre, se suma a las 3 cuotas sin interés y a todo lo que es el precio con transferencia, que a su vez tiene un 15% off también. Así que bueno, un gran beneficio para los que se sumaron a la Masterclass. Bien, recuerden que el curso tiene 9 módulos, prometí que iba a ser de 15, perdón, pero me excedí. Siempre me excedo un poquito, así que un poquito más largo. Ténganme paciencia, véanlo con tranquilidad. Rocío, ¿cuánto tiempo tienen para poder ver el curso después de adquirido? Tienen un año para ver el curso después de adquirido y en el caso que quieran, como el curso tiene actualizaciones, en caso que quieran renovar su suscripción, lo pueden hacer. En ese caso siempre nos consultan, así que está muy bueno aclararlo, que en el caso que quieran renovar la suscripción se les otorga un descuento importante, un cupón de descuento para que lo puedan volver a comprar y nuevamente tengan un año. Bien, también obviamente tenemos consultas, que Rocío también lo va a comentar. Tenemos acceso a consultas, exacto, bueno, que te las hacen a vos por mail, en realidad tenemos un formulario donde las cargan y Martín se las responde por mail, y en ese caso tienen por 6 meses consultas sin cargo. Luego pueden adquirir la consulta sin ningún problema. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Rocío y Sofía, obviamente, por dejarme participar y abrirme las puertas de su casa para brindar este tipo de cursos. Y bueno, ojalá que les guste. Para todos aquellos que se animen a sumarse, los espero sus consultas. Sé que les van a gustar, pero obviamente dejen los comentarios cuando vean el curso, porque por ahí nos sirve mucho y a mí me enriquece un montón. Así que bueno, muchas gracias Rocío, muchas gracias. Muchas gracias Martín, muchas gracias a todos por su tiempo, que tengan una muy buena tarde. Chao, chao, hasta luego. Chao, chao, hasta luego.